Bueno, buenos días. Hoy es la segunda jornada de policial y estamos con Alfredo Grieco y Babio, que actualmente se desempeña como editor de la sección de internacionales del diario boliviano La Razón. No, pero parece que no te pasó la actualización, Román. Eso era en 2012, pero sí, no importa. Dale. Bueno, seguimos. Ahora después lo aclarás. Ha sido editor en Página 12, Crítica de la Argentina y Tiempo Argentino. Es autor de los libros Cómo fueron los 60 y Días Felices, los usos del orden de la Escuela de Chicago al funcionalismo y la novela Plato Paceño, además de numerosos artículos periodísticos y académicos sobre literatura comparada y ciencias sociales. Su trabajo para esta jornada se titula Ni que niño muerto, plot y patos en los que aman, odian. Bueno, muchas gracias. Ante todo, agradecerle a Román que me haya invitado a participar en estas jornadas, que no solamente tratan de literatura policial, sino que tratan de un grupo al que he dedicado muchos años de investigación. Por lo tanto, muchas de las afirmaciones que voy a hacer van a parecer taxativas y pedantes, y seguramente lo son, pero eso en todo caso está pagado, comprado con la dedicación a estos temas. Después de escuchar cómo fueron ayer las exposiciones, voy a tratar por lo de ser más breve todavía que los demás, voy a tratar de no ceder a mi tentación por las digresiones, voy a ver si puedo, y además voy a tratar de exponer primero una serie de tesis mayores a las que yo quiero llegar con la tesis menor, que es mi trabajo, para poner a discusión de todos después cuando lean, cuando supongo que esto se publicará, ¿no es cierto?, alguna vez. Es la idea. Bueno, cuando se publicara, entonces ahí podrán leer mi verba florida, como de Gervasio Montenegro, y pero entre tanto se pueden ir marcando una serie de cuestiones que pretendo que sean un poco polémicas con respecto a algunas que hemos escuchado hasta ahora aquí, digamos. Sí. En primer lugar, lo que quiero decir es que la literatura policial y la literatura fantástica, que son los dos grandes de la literatura fantástica, entendida como literatura especulativa, como dice Ricardo Piglia, proponiendo un adjetivo para evitar un equívoco, pero introduciendo otros, no son ni siquiera un gusto ni un fin en sí mismo para esos autores durante la década del 30 y del 40. Era más bien una decisión pedagógica, nacional, política, era de tratar de dotar a un público lector, a un público escritor. Los lectores son más difíciles de conseguir que los lectores, dice Borges, de un instrumento crítico, de un instrumento de pensamiento, un instrumento de composición, de una composición literaria que ayudara, como dice otro autor de este grupo, a tomarse algo que los argentinos, dice este autor, no se toman, que es el engorroso trabajo de pensar. Es una frase que repite muchas veces Mastronardi en muchas de sus reseñas. Es decir, con el hecho de que tanto la literatura policial como la literatura fantástica tienen reglas fijas, tienen un orden lógico, y tratan de poner lucidez en el caos, lo que trataban de conseguir era de lograr un ideal de juego limpio en tiempos de fraude. Piensen que para los autores de este grupo, prácticamente desde 1919, que es esa fecha clave cuando empieza la Semana Trágica y se traiciona el fenómeno político del radicalismo en el poder, con Irigoyen presidente en 1916, hasta la Revolución de 1955, son tiempos cada tiempo más caóticos, más fraudulentos. Es decir, son tiempos de lo que, desde otra perspectiva, en Europa el crítico marxista George Lucas llamaba el asalto a la razón. El asalto a la razón que va desde Schelling hasta Hitler. Es decir, son tiempos de irracionalismo. En los tiempos de irracionalismo lo que hay que tratar de comprometer a la población es de un programa racional, dotar a la población de un instrumento crítico. De alguna manera es lograr un decisionismo racional básico, digamos, no histórico, no dialéctico, digamos, en una era de reproducción mecánica de la mentira y de la propaganda, digamos, ¿no? Es decir, fíjense toda gran parte de la comicidad que tienen muchos de los cuentos de Bustos Domecq, se debe a que lo que se dice son una serie de mentiras, unidas a disparates. Por ejemplo, dice Isidro Parodi era un ácrata, es decir, un espiritista, ¿cierto? Bueno, ese tipo de conclusiones, ¿no?, que recuerdan las que se escucharon en la campaña electoral de Donald Trump, las que se escuchaban en la República de Weimar, o las que se escuchaban aquí cuando los argentinos en 1946 tenían que elegir entre el peronismo y la Unión Democrática. Eso es precisamente aquello que tratan con este doble programa de
la literatura policial y la literatura fantástica, es decir, de convertir esos géneros en géneros que sean géneros de amplia aceptación masiva, en una especie de aparato de desmontaje, algo así como lo que fue en el CBC lo que fueron en el CBC los elementos de semiología. ¿Cierto? Obviamente es la materia de semiología que estaba junto a sociedad de Estado. Obviamente una materia que era muy útil después del proceso, pero poco a poco después ya no fue resultando tan útil porque el proceso estaba cada vez más lejos, pero seguía siendo, lo único que proveía era un desmontaje ideológico de discursos ideológicos. Obviamente eso termina en 678, que vuelve a ser también un aparato de desmontaje ideológico. Entonces, tanto la literatura policial es propagandizada por la colección del Séptimo Círculo. Es una colección que termina cuando tiene que terminar, es mejor dicho, termina la participación de Borges y de Bioy, que es con la Revolución Libertadora. En ese momento se desentienden, porque ahí ya cambia totalmente el programa político, pedagógico, literario y compositivo, crítico de ellos, porque ellos entran en el poder. Inmediatamente Borges entra en la biblioteca nacional y Bioy Casares se puede dedicar a escribir las cosas que le interesan y no aquellas que son una crítica de la ideología política corriente. Sí. ¿Qué ventajas tienen estos dos géneros? Bueno, tienen esa ventaja que tiene que tener todo género, según dice Bioy, que lo entiendo de manera muy distinta de lo que decía el funcionario de la Biblioteca Nacional que habló ayer, ¿no es cierto? Cuando yo decía que cuento grato, digamos. Decía que el cuento grato es un cuento que termina de manera tal de que favorece al statu quo. Entonces un cuento que no termina de esa manera es ingrato. En realidad, lo que quiere decir Bioy con esto, un cuento grato es un cuento que tiene gancho, que tiene intriga, que queremos terminar de leer. Es decir, y eso es lo que proveen justamente los textos de la literatura policial y de la literatura fantástica. Es decir, en el avance de la lectura, digamos, cada vez vamos sabiendo más. No es por algo que va a ocurrir más adelante necesariamente en el libro, pero sí algo de lo que nos vamos a enterar más adelante en el libro. Y que si no llegamos hasta la última línea, vamos a tener alguna duda, digamos. Es decir, es el programa del espejo de los enigmas, ¿no? Es la frase, la cita de San Pablo, digamos, que usa Borges en el ensayo de ese nombre. Es decir, cuando este programa deja de ser útil, que es en la década del 50, los dos dejan de hacer novelas policiales, digamos, casi dejan de escribir cuentos fantásticos. Entonces piensan que empieza el periodo en el cual los autores que habían sido criticados en el prólogo de la introducción de la literatura fantástica se vuelven precisamente los modelos. Es decir, las historias fantásticas de Bioy Casares son sustituidas por las historias de amor. El autor que había sido criticado, que era Proust, es el autor que se vuelve el modelo a partir de Guirnalda con Amores. O sea, los cuentos, las novelas de Bioy dejan de ser siniestras, como eran hasta ese momento, dejan de titularse Plan de Evasión o La Trama Celeste y empiezan a llamarse Dormir al Sol o La aventura de un fotógrafo en La Plata. Incluso ese 1919, que es el año de la semana trágica, que era el principio de todos los horrores, después se va a hacer el tema de uno de los mejores cuentos del último Bioy, que está en Historia desaforada, que se llama El Noúmeno, en el cual él reescribe Una semana de Holgorio de Arturo Cancela. Este mismo tipo de ideal de defensa de los géneros populares, que tienen como mérito una serie de dificultades de construcción que deben vencerse antes de poder escribir, antes de poder terminar la obra, antes de poder publicarse, antes de poder leerse, se puede rastrear en un género que no practica o que no trata de practicar Bioy, pero sobre el cual le preguntan insistentemente en las décadas del 70 y el 80. Ustedes leen el reportaje de las décadas del 70 y el 80, una pregunta constante que le hacen a Bioy, sobre todo, se le hacen a Bioy y a Borges, y también a Silvina. Los tres responden de la misma manera, pero Bioy es el que responde con más influencia. ¿Qué hay que hacer para que la juventud y la población deje de leer bestsellers y empiece a leer literatura? ¿No es cierto? Bioy dice, me parece mucho mejor que se lean bestsellers a que se lea el premio Coca-Cola, dice Rodolfo Enrique Fogwill, o que se lea Saer, digamos, que son autores que no tienen el más mínimo trabajo de construcción en sus obras. Es decir, mucho mejor, digamos, que lean a una novelista californiana, digamos, es decir, que se ha tomado el trabajo de investigar un tema que ha escrito sobre él, que tiene un principio, un medio y un fin. Digamos, son estos
dos ejemplos son ejemplos que él repite, porque eran ejemplos que le soplaban. Él obviamente no había ni leído en su vida a Fogwill o a Sartre, ¿no? Pero prefería, digamos, justamente que se leyera a escritores profesionales, a que se escribiera a escritores, digamos, que debían su éxito a una determinada facilidad que no venía de la prepotencia de trabajo dentro de un grupo editorial determinado. El proyecto entonces de el séptimo sello y de la antología de literatura fantástica se encierra además en un marco que es un marco mucho más amplio, de una serie de decisiones culturales que se toman en contextos muy diferentes pero que coinciden en la segunda posguerra, ¿no? En la Argentina la segunda posguerra está asignada por el peronismo, es decir, cuando termina la segunda Guerra Mundial, empieza el peronismo que va a durar 10 años. Son condiciones especiales, son condiciones de una notable ventaja para la industria editorial con respecto a el poder del Estado para vender libros. Es decir, durante todo este periodo la industria editorial, y gran parte de la industria editorial en lengua española está en la Argentina. Las publicaciones que dependían de las universidades públicas, esas habían, sobre todo en el ámbito de las humanidades, ellas habían perdido la calidad que habían tenido antes, pero no habían dejado de existir. Pero en cambio el resto del mundo editorial era poderosísimo y había lugar para muchísimos proyectos. Es decir, de hecho, la colección del Séptimo Círculo está pensada con criterios de auténtica mercadotecnia por Borges y por Bioy. Es decir, yo pude mirar todo el conjunto de documentación, digamos, que le fueron presentando a los dueños de MC para convencerlos de que crearan esta colección. A ellos no les gustaba mucho la novela policial. Si ustedes miran las lecturas de Borges y de Bioy, leían muy pocas novelas policiales. Muchas, yo diría que más o menos habrán leído nada más que el 25% de todas las que se publicaron. Eso consta en los diarios de Bioy y otro lado, todas las que se publicaron en ese periodo en el Séptimo Círculo que ellos elegían. Ellos leían reseñas de esas novelas y las elegían en función de eso. Y muchas veces inventaban esas biografías que están delante, o ponían determinado tipo de datos, digamos, que les parecían que iban a ser precisamente interesantes para lectores que debían leer esta literatura racional en tiempos de irracionalidad. Es decir, algunos ejemplos, un ejemplo obsceno bastante divertido, que es el de la biografía de Graham Greene, ¿no? Que Graham Greene, que era católico, estaba separado pero no divorciado de la primera mujer. Los agentes literarios de él armaron un escándalo por la biografía que había escrito. Y entonces ellos pusieron, Graham Greene está separado, pero tiene una hija, pero con una errata de imprenta, en vez de la H pusieron una P, digamos, ¿no? Entonces la primera edición es muy buscada, digamos, precisamente del tercer hombre, por esa errata. En este caso era cierto, ¿verdad? Lo que ponían, ¿no? Indudable. ¿No? Pero en muchos otros casos están inventados. Tampoco revisaban las traducciones, digamos, ¿no? Es decir, por eso muchas de las traducciones tienen errores. Otras en realidad son realmente muy buenas y fueron elegidas especialmente por ellos los traductores. De hecho, el primer número, La Bestia de Morir, es una obra maestra de la traducción de Juan Rodolfo Wilco, ¿no? Es decir, entonces, pero al mismo tiempo que presentaron estas dos que presentaron esta colección y presentan la antología de literatura fantástica a la editorial sudamericana, presentaron también en MC otras dos colecciones que eran las cuales ellos dedicaron todo el tiempo posible. Ustedes pueden mirar los materiales de la época, esas son las que les interesaban verdaderamente. Una es La Puerta de Marfil, que es una colección de novelas que publica MC, donde se publica toda la obra de Conrad, por ejemplo, que ese sí les gustaba realmente, digamos, ¿no? Para las cuales se escriben contratapas originales, cuidan las traducciones, y algo de lo cual se publicó solamente un volumen, lo que se llaman las sumas. Las sumas eran unas obras de vulgarización en las cuales se reunía la obra, una antología muy grande de la obra de un autor, más o menos de 1000 páginas, en traducciones cuidadas, con introducciones, con biografías.
No, la única que se publicó fue una de Quevedo, porque los dueños gallegos de MSM tenían un cierto mercado en momentos del franquismo, ¿no? Pero también hay una suma de Sir Thomas Browne. Digamos, hay una que obviamente es un autor ateo, es decir, Borges, de religio médico significa la religión de un ateo, la religión de un médico. Borges y Bioy tenían un programa también agnóstico y masónico, digamos, ¿no? Es decir, hay una suma del Dr. Johnson, hay una suma de Boswell, había una suma de poetas gauchescos. Esa es la que después se va a convertir en el libro de poesía gauchesca que va a publicar el Fondo de Cultura de las Obras. A esas son las obras que ellos dedicaban mucho tiempo y mucho esfuerzo. Pero eso no tuvo éxito, como en todo el programa de vulgarización de la posguerra, en la cual había nuevas masas que se incorporaban a la cultura y a las cuales había que darles publicaciones culturales, y eso se iba a convertir en un enclave del mundo editorial subsidiado en tiempos de la Guerra Fría. Digamos, lo que va a triunfar es el proyecto Middle, que se llama Middlebrow, es decir, el proyecto de dar determinado tipo de cultura que, siendo elevada, sin embargo, no era una introducción a la auténtica cultura elevada. Digamos. Y eso en cambio va a ser lo que sí va a ser el bloque soviético. Digamos. El bloque soviético no hay cultura Middlebrow, digamos. Es decir, millones y millones de Pushkin, digamos, con notas, etcétera, con ilustraciones, con versiones cinematográficas para que lean Pushkin, de Chekhov. Digamos, pero es el texto real, digamos, no es, digamos, una especie de autor que es una especie de sub-Chekhov que después nos va a permitir llegar alguna vez a un Chekhov a que no se llega nunca. De alguna manera es el proyecto de Cuba, digamos, por eso la educación cubana fue tan diferente, ediciones de Martí, ediciones anotadas de Martí, ediciones de Rubén Darío, etcétera. No, se introduce a toda la tradición literaria característica de Hispanoamérica después con la revolución cubana. En todo caso, eso que no se propusieron hacer, eso fue lo que fue un éxito, digamos, ¿no? Son las consecuencias, las astucias de la razón, las consecuencias inesperadas y no buscadas de la acción. Digamos, nadie puede negar que realmente tuvieron éxito. Nunca se propusieron eso que dicen, no, reivindicar a géneros menores, digamos, es decir, sonreían los dos. De hecho, yo traté bastante a Bioy en los últimos años de su vida, traté a mucha gente que lo trataba. La literatura menor y todo eso lo hacía reír, lo hacía reír mucho, ¿no? Como ese librito que él llegó a ojear, pues era mostró una profesora americana, el librito de Deleuze, que se llama Por una literatura menor, ¿no? Pero, es decir, y justamente consiguieron aquello que se propusieron, es decir, consiguieron que el policial se convirtiera en un instrumento crítico político, en un elemento de construcción y reconstrucción, en un desmontaje del discurso nacionalista, del discurso racista, del discurso militar, del discurso totalitario, del discurso revisionista, ¿cierto? Es decir, pienso que obras como Operación Masacre son impensables sin el séptimo círculo. Tampoco era una consecuencia que ellos quisieran. La obra de Rosenmacher, de Briante, de Piglia, digamos, es impensable sin eso. Pero en los años... ya está. Bien. En los años 50, digamos, cuando ya se ha cumplido el proyecto de la Revolución del Libertador, ellos están en el poder, empiezan a advertir que había también ocurrido algo que era precisamente lo que no querían que ocurriera. Es decir, los géneros desmistificadores se habían mistificado, ¿no? Es decir, se llega a un momento de agotamiento. Hay dos textos que no voy a leer, porque podría leer, que uno es la magníficamente insultante, diría freestyle, diría Silvia Hoppenheim, de Borges sobre el sueño de los héroes, donde dice, bueno, es decir, durante tantos años nosotros nos tragamos el sapo de Don Segundo Sombra y ahora nos quieren que nos traguemos el sapo del sueño de los héroes de Bioy Casares, digamos. La única diferencia que hay entre Don Segundo Sombra y el sueño de los héroes es que el sueño de los héroes es 30 años más anacrónica que Don Segundo Sombra. Y obviamente es una obra mítica, y las obras míticas, ¿con qué terminan? Con la muerte, digamos, porque solamente la muerte está a la altura del mito, digamos, porque si no, todo lo demás resulta imperfecto, ¿no? Entonces dice, bueno, es decir, lo que finalmente descubrimos es que el atroz matador del sueño de los héroes era también una persona con coraje, una persona valiente, a pesar de ser una persona siniestra, como Juan Domingo Perón, es lo que está queriendo decir, pero es la persona que nos va a defender con un mito nacional de los mitos foráneos. Bravo, Bioy, dice Borges. Y Borges en
en el nuevo prólogo de la antología de la literatura fantástica, es como si fuese una especie de militar que reflexionara de que quizás algunos de los excesos de la represión no habían sido absolutamente necesarios, ¿no? Es decir, es como, cuando en realidad es decir, los excesos de la represión era lo que aseguraban su éxito, es como la paloma de Kant, que cree que volaría mejor en el vacío porque el aire no le ofrece resistencia. Última cosa, y ya termino a pesar de que tenía más cosas para decir, pero y es que mi trabajo lo que se centraba era en el que van a leer después, en la novela Los que aman Odia. Esa novela es una contradicción de los términos, ya desde el título, por lo tanto no se le puede acusar, digamos, de una contradicción, de contradicciones a una novela cuyo título las anuncia. Además es una contradicción dialéctica, digamos, es decir, eso de los que aman Odia. No es que ocurra, no es que sea una contradicción definicional, la idea es de que el amor siempre lleva fatalmente al odio, no todo amor, el amor que no está, es decir, el amor que no tiene la gracia divina. Porque era una novela en la cual influyó muchísimo Silvino Campo, y Silvino Campo ni era masónica ni era agnóstica, sino que era católica. Y entonces Bioy se oponía muchísimo a esto, digamos, es decir, hubo que hacer entrar por la puerta de servicio a Monseñor Guasta para que le diera los santos óleos a Silvina, porque Bioy hacía cerrar las puertas, digamos, y a decir que Silvina no estaba. El ideal de la novela es una construcción absolutamente relojeril, digamos, en la cual todos los elementos están absolutamente ajustados para producir una motivación perfecta desde el principio al fin, es el ideal del plot. En realidad, lo único que mantiene el enigma en lo que llaman hoy es el pathos. Es decir, ¿por qué? Porque cuando estamos investigando quién puede ser el asesino, hay un punto ciego, que es porque el asesino es un niño, digamos, es decir, pero precisamente los niños no matan. Digamos. Esta fue una idea que introdujo Silvina en la construcción de la novela, según aparece en una serie de entrevistas, y según contaron muchos de las personas que estuvieron en la época de la composición, digamos, es decir, es una novela que ella toma a su vez de una novela muy famosa de 1929 de Richard Hughes que se llama Huracán en Jamaica, y en la cual también por primera vez el asesino es un niño dentro de una novela policial, digamos. Pero es un niño que no está en estado de gracia, digamos, por eso es que puede ser el asesino. También se había inspirado en una novela de Julian Green de 1947, que se va a publicar en 1947 porque se estaban publicando fragmentos desde antes, que se llama Yo fuera usted. Es una novela fantástica, una persona puede elegir quién va a ser, digamos, y va cambiando de personalidad, es una especie de transmigración de las almas o de metempsicosis en vida, pero el pacto con el demonio se frena cuando él quiere ser un niño en estado de gracia que está tomando la comunión. Ahí se detiene, digamos, y entonces vuelve a su primer estado. Entonces, digamos, es decir, lo único que una convención prejuiciosa es lo que nosotros nos retenía de saber quién era el asesino. De alguna manera es como lo que pasa con el asesinato de Rogelio Ackroyd, digamos, en la cual nosotros no sabemos quién es el asesino porque el narrador, ahí es nuestra competencia de los mecanismos de la policía lo que nos evita pensar que el asesino es esa persona, digamos. Pero en este caso es una cuestión social. Bioy no quería saber nada al principio de que el asesino fuera un niño, pues ya que iba a pensar la gente que somos pedófilos. Decía, y de hecho, eso es lo que Silvita sobre todo quería que se hiciera un film con esta película. Durante muchísimo tiempo ni se pudo ni pensar en esto, de un film en el cual el niño iba a ser el asesino. Pues en la década del 70 Alberto Fischerman se había decidido hacer un film con eso y se conservan fragmentos del diálogo que escribieron Silvina y Bioy para este film que no se hizo. Listo. Bueno. Bueno, abrimos a las preguntas. Al otro pensé que también el de Silvina. Silvina sí. Sí. Tenemos una especialista, Cristina Fagundes, Sí, el del niño de la casa que es como el que le está quitando la vida a la madre y la mucama termina matándolo, ¿no? Claro, es un niño víctima, pero sí, claro, pero para la madre no es. Pero no se mataba, digamos, ahí la providencial. No, claro, es providencial. La salvación por los sirvientes, el tema clásico del servicio. La salvación por los dependientes.
Digamos, ¿no? Los ángeles silvienses, la Silvina, siempre se han impregnado de lo que todavía más detestaban Borges y Bioy que la religiosidad popular, digamos, es decir, la superstición, ¿no? Eso que tiene el catolicismo, digamos. Si por lo menos fuera anglicana, decían Borges y Bioy de ella, que lo tenían mucho más limpia, digamos, ¿no? Sin santos, sin cienzo, es decir, de creencias mestizas, ¿no? Sí, es bien interesante. De hecho, hay todo este tipo de novelas en las cuales aparece un niño como asesino, creo que hay que justificarlo, digamos, ¿no? Muchas de ellas tienen ante todo una naturaleza alterada o violada, no piensan cómo los cangrejales, los arenales, la casa enterrada, digamos. No es que sea antinatural, sino que nos muestra que la naturaleza no es lo que nosotros creíamos. La novela de Richard Hughes se llama Huracán en Jamaica, digamos, ¿no? Hay un huracán terrible que destruye Jamaica, entonces deciden mandar a 5 niños con unos asios negros en un barco en un barco de Inglaterra. Todo ocurre en 1833, fecha clave, digamos, ¿no? A eso pues el 33 masónico y el 100 años antes de Hitler, los piratas toman los piratas todo el barco, los niños se adecuan maravillosamente con los piratas. Vienen los holandeses a salvarlos, los niños matan a los holandeses y después se cuelan adentro de un barco, los llevan a Inglaterra, los niños habían prometido que no iban a contar nada de lo que había pasado, y después cuentan que fueron los piratas los que mataron a los holandeses. Entonces son de alguna manera asesinos y detectives que consiguen hacer matar, digamos. La novela es maravillosa, digamos, Silvina se la recomendó a Teddy Pasletto, Victoria se la recomendó a Severino, se la recomendó a Mazzotti, se convirtió en la novela favorita de Mazzotti, que aparece en muchos lugares. Mazzotti a esta novela. Hay una novela de Jorge Goitia, que se llama Los Crímenes, digamos, ¿no? Pero también el asesino es un niño, pero ahí también, digamos, es un tema que puede parecer arraigadas y otra parte, viajan al campo, digamos, ¿cierto? ¿No? Huyendo de las alteraciones constantes de la urbe mexicana. La novela empieza así. Esta novela ocurrió en un día en el que se violó la Constitución mexicana, es un día cualquiera, digamos, ¿no? Pero de ahí son perseguidos por la policía y deciden la paz del campo. El campo, obviamente, resulta la muerte, digamos, es todo lo contrario de lo que parecía, digamos. Además, el campo, dicen que en México también es el lugar del cristianismo, el lugar donde están los cristeros, digamos, expulsados de la ciudad, ¿no? Bueno, damos un aplauso. Y ahora viene Andrea. Sí. Te presento. Bueno, seguimos acá con Andrea Ostrov. Ella es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires y se desempeña como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y como profesora en la Universidad de Buenos Aires en la materia Literatura Latinoamericana 2. Ha publicado numerosos artículos sobre autores como Roa Bastos, Rulfo, Silvino Campo, Diamela Altit, Filiberto Hernández, César Vallejos y Vicente Huidobro en revistas especializadas del país y del exterior. Sus últimos libros publicados son El género al bies, del 2004, Espacios de ficción, Espacios de poder y Escritura en la literatura latinoamericana, de 2014, y la coordinación del volumen Cuerpos, Territorios y Biopolíticas en la literatura latinoamericana, de 2016. El título de su trabajo es Silvino Campo y la escritura y el crimen perfecto. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a Román. Bueno, voy a pedir disculpas porque en realidad este trabajo es para ser leído, porque es una lectura como bastante deconstructiva, en particular de uno de los textos de Silvina Ocampo, que yo considero uno de los más fascinantes, pero bueno, prometo ser muy breve. El título es La escritura y el crimen perfecto. Pero bueno, no importa. La escena de la escritura adquiere en los relatos de Silvino Campo una importancia fundamental. Gran parte de sus textos se refieren al acto de escribir, no solo a nivel argumental, sino también en tanto objeto de reflexión, tema o disparador de los procesos de ficcionalización. Buena parte de la dimensión fantástica de la cuentística ocampiana reside en lo que Rosalba Campra denominó fantástico lingüístico,
en referencia a la potencialidad creadora del lenguaje o, dicho en otros términos, a la performatividad. Basta pensar en cuentos canónicos como El cuaderno, Los sueños de Leopoldina, El goce y la penitencia, Los amigos, fragmentos del libro invisible, por mencionar solo algunos, en los cuales la palabra, el pensamiento o la escritura determina la existencia o la realidad de aquello que se nombra. Dentro de esta serie podemos postular un caso extremo, en el cual un simple acto de escritura se convierte en el arma de un crimen perfecto. Me refiero a Epitafio Romano, el relato que inaugura el volumen Autobiografía de Irene, de 1948, donde es posible además proponer una lectura metaliteraria, ya que la reflexión sobre la producción de escritura y a su vez sobre sus consecuencias o efectos, constituye uno de los principales ejes que atraviesan todos los cuentos de este libro. Sus protagonistas, los de Epitafio Romano, son Flavia, una bellísima mujer romana, y su esposo Claudio Emilio, que, convencido de que es engañado por ella, decide encerrarla de por vida en una granja junto al Tíber y simular su muerte mediante un calculado incendio, el levantamiento de una sepultura y la inscripción de un epitafio. Desde su mismo título, el texto remite a un tipo particular de escritura, la inscripción epitáfica, vinculada de manera explícita a la preservación de la identidad en la medida en que su función es precisamente identificar los restos sepultados y garantizar la memoria del nombre propio. Sin embargo, la historia narrada en este cuento hace estallar la vinculación esperable entre epitafio y sepultura. En la tumba de Flavia no hay cuerpo, no hay referente que sostenga la relación de verdad que define las convenciones de este género. A pesar de ello, todos creen que Flavia ha muerto efectivamente, porque el epitafio produce efectos de verdad. No por casualidad, el relato se estructura en torno a dos ejes de sentido que se entrelazan y se entrecruzan permanentemente: escritura e infidelidad. Más allá de lo anecdótico, la infidelidad de Flavia, los celos de Claudio Emilio y el asesinato simbólico de aquella, el entramado textual del cuento pone en escena el acto y el funcionamiento mismo de la escritura y la lectura. Tanto la voz extradiegética que asume la narración como las voces de los personajes introducen en distintos momentos referencias literarias explícitas e implícitas. A la mención de Virgilio y Plauto, por ejemplo, se yuxtaponen evidentes alusiones borgianas, cito una, como los senderos de un jardín que se alejan o se acercan arbitrariamente formando modestos laberintos, etcétera, etcétera. Por otro lado, el relato mismo establece una filiación textual con el corpus de inscripciones epitáficas que nos llegan de la antigua Roma, recopiladas en el Corpus Inscriptionum Latinarum. La trama textual se propone explícitamente como un lugar de citas, y la dimensión intertextual constituye una herramienta privilegiada para la puesta en escena del funcionamiento y de los procesos de elaboración de la escritura. La explicitación de las deudas literarias contribuye a hacer visible la necesidad de la lectura como condición de posibilidad de la escritura y el consiguiente origen textual de esta última. Ahora bien, toda cita implica un recorte, una extirpación de su contexto originario, lo cual supone inevitables diferencias, espaciamientos, es decir, infidelidades respecto del sentido y el funcionamiento originarios. Al mismo tiempo, son precisamente las sucesivas citas amatorias de Flavia, esto es, la infidelidad, lo que desencadena el conflicto en el relato, el cual se dirime entre los protagonistas bajo la apariencia de un debate en torno al tema del original y la copia. El diálogo entre los esposos se estructura sobre la noción de plagio, concepto jurídico que refiere a la apropiación ilícita de una creación artística o intelectual, pero que sin duda abre un vasto campo de reflexión teórica en relación con la producción discursiva y el funcionamiento mismo del lenguaje.
En Epitafio Romano, Flavia argumenta a favor de la diferencia, la originalidad y la unicidad, para ocultar su infidelidad, paradójicamente, en la semejanza entre el original y la copia. Cito un párrafo. Dice Flavia: «Oh Claudio Emilio, tus amigos plagian tus versos, pero yo los reconozco. ¿Te agradaría que los confundiera? Porque soy hermosa, mis amigas plagian mis túnicas, el color de mi cabello, tan difícil de lograr, las 8 trenzas de mi peinado. Reconoces sobre mi pecho desde lejos la rosa artificial y la rosa verdadera. Sin equivocarte puedes distinguir el buen poema del malo, pero puedes confundirme en pleno día con mis amigas». Fin de cita. En cambio, su marido, en un movimiento inverso, pero también paradójico, aboga por la equivalencia y la repetición, para finalmente identificar entre las amigas que supuestamente la plagian a la verdadera Flavia. Cito, dice Claudio Emilio: «Las cosas se repiten demasiado. Un solo día es igual al resto de la existencia. Una sola amiga es igual a todas tus amigas. El vuelo de aquel pájaro lo volveré a ver en este mismo jardín que honra a Diana. Estas palabras que estamos diciendo, ¿no las dijimos ya otro día?». La evidente contradicción entre lo que los personajes dicen y lo que hacen demuestra que la estrategia argumentativa que ambos despliegan se compone de una serie de enunciados que constituyen en definitiva una trama engañosa que no guarda fidelidad al pensamiento verdadero de quien enuncia. La palabra no revela la verdad profunda del sujeto, sino que más bien produce efectos alternados de ocultamiento y descubrimiento. En este sentido, el presunto plagio del que es víctima Flavia por parte de sus amigas y tras el cual ella oculta sus aventuras eróticas, actualiza en el relato su vinculación etimológica con plaga, esto es red o trampa. Es decir, plagio, engaño, trampa, red configuran una trama de sentidos que se diseminan y se especularizan en diferentes niveles textuales. Pero además, si Flavia recurre al plagio para disimular sus engaños, Claudio Emilio responde en definitiva con el mismo artilugio, ya que es precisamente un crimen plagi o plagium, esto es, un secuestro, el castigo que inflige a su mujer cuando la descubre en otros brazos. Flavia, en efecto, es arrebatada del mundo de los vivos y encerrada por el marido en su granja del Tíber. La supuesta muerte de Flavia ocurre en un incendio provocado por el mismo Claudio, quien monta la escena de tal manera que lo verosímil, igual que en Emma Suns, oculta la verdad de los hechos. Cito: «Incendió su casa de Roma, salvó a sus hijos y retiró algunos objetos de valor, algunos retratos. Anunció la muerte de Flavia. Se recogieron en una urna las pretendidas cenizas y los retazos de una de sus túnicas. Claudio Emilio los había colocado cuidadosamente entre los escombros. Y los retazos de una de sus túnicas fueron enterrados con pompa». Sin duda, la escritura de un epitafio que identifique la supuesta sepultura será indispensable para transformar el secuestro de Flavia en muerte accidental, en virtud del pacto referencial del género epitáfico. Pero en la tumba de Flavia no hay cuerpo, ni vivo ni muerto, donde encarne la presencia del referente. La inscripción epitáfica, la escritura, se organiza aquí literalmente a partir de la ausencia. Con los versos que componen el largo epitafio, atribuidos a las voces de los allegados de la muerta, culmina el acto de impostura, ya que en realidad han sido escritos todos por la mano única de Claudio Emilio, quien, mediante sucesivas metáforas y metonimias, traduce en su escritura la escena de la infidelidad de su mujer. Las palabras elegidas por Claudio parecen aludir, a través de determinados sintagmas y significantes que remiten evidentemente a otra escena, a la traición de su mujer. Así, por ejemplo, en los 4 versos atribuidos a los padres de Flavia,
donde dice venerando tus favores, resulta fácil leer, conformando una suerte de anagrama, venerios favores. La hermana menor, por su parte, menciona el incendio y las arrepentidas llamas, vinculando así el ardor pasional con la dimensión de culpa. Los versos de la hermana mayor, tus labios tendrán sed como las ramas, es claro el sentido figurado de la sed. Pero además, si tenemos en cuenta que antiguamente los prostíbulos se señalaban mediante una rama con hojas colgada en la puerta, la comparación con las ramas introduce una evidente alusión al ejercicio de la prostitución que Claudio atribuye a su esposa. Por su parte, los hijos de Flavia hacen referencia a la paloma, ave consagrada a Venus por los romanos, ya que consideraban las saláquitas o lujuria su característica más sobresaliente. La prima introduce mediante el sintagma sin gobierno la irrefrenabilidad de la pasión erótica. El hermano refiere al misterio de sus aventuras y el esposo finalmente alude a brazos y lazos. Es decir, que el largo texto del epitafio se estructura a partir de la alusión, la ambigüedad semántica, la diseminación de los sentidos, la inestabilidad de la referencia y la indecidibilidad de la significación. Pero a la vez pone en escena la dimensión apócrifa de la escritura, la adulteración del origen, la impostura y la impostación de las voces. La voz narradora propone 3 finales diferentes para este relato que introducen dentro del mismo texto distintas posibilidades de lectura y cuestionan consiguientemente la propiedad última del sentido. Las diferentes resoluciones son ofrecidas precisamente a continuación de la escena de lectura representada en el cuento. 2 años después de la muerte de Flavia, de la supuesta muerte de Flavia, Claudio Emilio conduce a su esposa ante su propia tumba y la obliga a leer el epitafio. Los 3 finales alternativos narran en última instancia las posibles lecturas, los posibles sentidos que la difunta realiza de su propio obituario. El primer final sugiere una perfecta concordancia entre los esposos, ya que Flavia acepta su destino y agradece al marido el gesto de haberla ennoblecido prematuramente con los privilegios que solo puede otorgar la muerte. El efecto buscado por Claudio Emilio mediante su minuciosa construcción escrituraria se impone aquí de manera unívoca. El segundo desenlace implica una vuelta de tuerca con respecto a la univocidad del primero y presenta una línea de fuga que hace tambalear la construcción elaborada y prevista por Claudio Emilio. Ante las implacables palabras de éste y la siniestra realidad que le describe a su mujer, ella se vale del equívoco para disputar con él la última palabra. Frente a la realidad indiscutible de la tumba, él le dice: tus hijos, cito, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus amigas, el mundo entero cree que has muerto. Si te acercas a ellos, si les hablas, creerán que eres una aparición, tendrán miedo de ti y te darán alimentos, pero no lograrás reincorporarte a la vida. El día en que mueras realmente, nadie asistirá a tu muerte, nadie te enterrará. Sin embargo, ella le responde: es cierto, todos creen que he muerto, salvo tú. Tú eres el único equivocado. Pero es en el tercer final donde se produce una inversión total del sentido que destrona definitivamente la intencionalidad del autor del epitafio. Claudio cae prisionero de sus propias redes y su víctima se erige en inteligentísima victimaria. Arrepentido, el marido pide clemencia a los dioses y amor a Flavia. La lleva a su casa. Nadie la reconoce y ella asegura ser una mendiga que un demente ha violado después de vestirla con las túnicas que robó de una urna sagrada. La locura de Claudio Emilio es tal vez inevitable. Nadie entiende sus explicaciones claras e ingeniosas.
Este último cierre se sostiene en la imposibilidad de revertir los efectos de sentido y de verdad producidos por la escritura. La muerte de Flavia es, aunque falsa, irreversible, como testimonia su epitafio, y su planificado exilio de la vida se transmuta de pronto en la inesperada locura o exilio de la razón de su carcelero, atrapado entre los hilos de su propia trama o trampa discursiva. La compleja y minuciosa problematización del acto escriturario que Epitafio Romano lleva a cabo postula al mismo tiempo la consumación de un crimen perfecto en la medida en que no es más que un efecto de sentido que solo se sostiene en virtud de la lectura. Ahora bien, si la disposición de los signos, el montaje del incendio, la sepultura, el epitafio, por parte de Claudio Emilio, remeda, como decíamos, el gesto de Emma Suns en cuanto a la construcción de una escena verosímil, la vuelta de tuerca del último final recupera claramente el desenlace de la muerte y la brújula, en la medida en que Flavia redispone los signos para configurar otra escena en la que, como en el cuento de Borges, los lugares se invierten y el perseguidor es quien resulta atrapado. La progresión que se evidencia entre las tres posibles conclusiones pone en escena los distintos empoderamientos y relaciones de poder que genera la escritura. El acto de escribir implica necesariamente una posición de poder que, sin embargo, encuentra su límite en la lectura. Solo en el primer caso, Claudio Emilio controla los alcances de lo escrito. En cambio, tanto en el segundo como en el tercero, es claramente Flavia quien, mediante su lectura, Fielding pasa a ser Lichfielding. El significante mismo, digamos, representa la transformación. Bueno, muchísimas gracias, Andrea.